Tengan todos ustedes buenos días. La presente sesión se desarrollará tocando el tema del proyecto de la estructura del puente. Vamos a ver ciertos procesos constructivos. Primeramente vamos a visualizar algunos videos donde nos va a dar un mayor alcance, una especie de introducción referente a esa etapa del procedimiento.
El progreso continuado de la ciudad de Cádiz, una de las principales ciudades de Andalucía, precisa la realización de un nuevo acceso a Cádiz. Se optó por la construcción de un nuevo puente. Para ello se ha diseñado a lo largo de 5 kilómetros un nuevo acceso a la ciudad mediante un viaducto sobre el polígono del río San Pedro, 2 pasos superiores en Puerto Real y por último un puente sobre la bahía de Cádiz. El puente sobre la bahía de Cádiz comunicará el enlace del barrio del río San Pedro con la barriada de La Paz en la capital gaditana, mediante un tablero de más de 3 kilómetros de longitud y 30 metros de anchura, apoyado en 37 pilas dispuestas entre sus 2 estribos. Los estribos son estructuras de hormigón armado pilotadas que se han ejecutado de manera convencional desde tierra. Dado que las pilas 1 y 2 están cercanas a tierra, para su cimentación se realiza una península artificial que facilita su ejecución mediante medios terrestres. El resto de pilas ubicadas en el mar, desde la 3 a la 12, hacen necesario el uso de unos recintos estancos para trabajar en seco por debajo del nivel del mar. Cimentación pilas 3 a 12. Por medio de una pilotera y grúa auxiliar sobre pontona se realiza una hinca de camisa metálica con ménsula de apoyo para el posterior fondeo del recinto. A continuación se perfora, coloca la armadura y hormigona el pilote a través de la camisa. Simultáneamente se fabrica en dragados offshore un recinto metálico con su base perforada de acuerdo con la distribución de pilotes proyectada a modo de plantilla. Este recinto se transporta y se fondea en su ubicación definitiva. A continuación se ejecuta la losa de hormigón sumergido que permite la estanqueidad y soportar las subpresiones, para posteriormente achicar el recinto. Se procede entonces a la ejecución del encepado y pila de manera convencional dentro del recinto seco. La cimentación del resto de pilas se ha realizado con un equipo convencional de perforación de pilotes y ferralla. Requirió el auxilio de la hinca de tableestacas recuperables y la colocación de marcos metálicos para conseguir taludes verticales de excavación, minimizando así la afección a las construcciones colindantes. Pila. La ejecución de las torres se efectúa con medios independientes para cada una, pero con procedimiento similar. La primera actividad es la instalación de una grúa torre empotrada en cada uno de los 2 encepados para el izado de las cargas. Cada pilono se divide en 4 tramos. El primer tramo vertical con sección cajón se ha ejecutado en un encofrado autotrepante convencional hasta el arranque de los 2 fustes inclinados. Para ejecutar estos se ha dispuesto de una estructura metálica auxiliar como soporte del encofrado, permitiendo encofrar toda la longitud de los brazos, aunque el hormigonado haya sido por fases. Sobre los brazos inclinados ya hormigonados se han colocado torres de gran carga que soportan el encofrado de fondo de la riosta, donde se apoyará el tablero. Asimismo, la estructura metálica perimetral se ha prolongado para encofrar los laterales. La siguiente operación consiste en instalar los encofrados trepantes para seguir la ejecución de los fustes inclinados que parten desde la riostra, utilizando apuntalamientos provisionales entre ellos para su estabilización provisional. Por último se ejecutan las trepas del mástil y simultáneamente el montaje de la estructura metálica para el soporte de los anclajes de los tirantes. Resto de pilas. El resto de las pilas se forma con 2 tipologías diferentes, las de fuste único y dintel en palmera y las pilas formadas por pórticos. Tableros. Acceso a Cádiz. Está formado por 7 vanos de 75 metros y uno de 55 metros de luz. Su estructura se fabricará en taller dividida en varios tramos para facilitar su transporte por carretera hasta el parque de empuje en Cádiz. Aquí se procederá al montaje y soldadura de las dovelas y al posterior empuje de cada vano. Puente desmontable. Entre las pilas 9 y 10 se ubica el tramo desmontable de 150 metros de longitud, con un tramo de luz libre horizontal de 140 metros. Tramo atirantado. En la primera fase se montan 60 metros de tablero a cada lado de la torre por medio de dovelas de 20 metros por avance en voladizos sucesivos. Una vez montada la última de las dovelas en cada extremo, coincidentes con el primer par de tirantes de cada voladizo,
se montan y se tensan dichos tirantes para, a continuación, acoplar las prelosas y hormigonar sobre ella. Posteriormente se montarán los carros de izado en el tablero para ir colocando y uniendo al anterior las dovelas siguientes, también de 20 metros. Acceso a Puerto Real. Los 3 tramos finales del lado de Puerto Real son tableros de hormigón pretensado en losa continua, 2 con sección cajón y otro aligerado. El Gobierno de España construye el nuevo puente sobre la bahía de Cádiz. Un reto para la ingeniería que está exigiendo emplear los procedimientos, maquinaria y materiales más innovadores con los mejores profesionales y la mayor tecnología del mercado actual. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Como se ha podido observar en los videos que hemos visto, básicamente nos habla de diversos procesos constructivos sobre los cuales nosotros vamos a tener la base para poder desarrollar el siguiente tema. Vamos a ver a continuación algunos procesos constructivos de forma gráfica. A ver, tenemos en el primer caso puentes, vigas prefabricadas de hormigón o losas artesana. Cada viga o losa se monta directamente mediante el empleo de grúas entre 2 pilas y se colocan a una cierta distancia, constituyendo el soporte de la losa de hormigón que forma parte del tablero del puente, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que estamos observando en la siguiente gráfica. Aquí tenemos otra imagen. Y vamos a ver ahora, ¿no? Construcción con cimbra estática. Para puentes de pequeña altura, cuando estamos hablando específicamente de 8 a 10 metros, hormigonados in situ, es ideal para pasos superiores. En caso de varios vanos, la construcción se hace tramo a tramo. Una vez hormigonado, un tramo se pretesa, descimbra y desencofra. Y se pasa sucesivamente al siguiente tramo, ¿no? Como podemos observar, se realiza en la primera gráfica un tramo número 1. Culminamos todo el proceso de encofrado, desencofrado, ya lo tenemos listo, vamos al siguiente tramo. Y así sucesivamente avanzamos hasta la totalidad de los tramos, ¿no? Entonces, este proceso constructivo es con cimbra estática. Aquí tenemos la imagen idealizada, pero ya in situ, como sería lo que viene a ser el armado del encofrado, para lo que es este tipo de trabajos. Sigamos, pero también podemos hacer una construcción con cimbra desplazable. Como se observa en la gráfica, la base es la que va a empezar a desplazarse y vamos a ir armando tramo por tramo. Igual que el caso anterior, pero ahora la cimbra puede desplazarse sobre un elemento de rodadura. ¿Sí? ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, vemos todo el armado del encofrado. En este caso estamos tratando acerca de lo que es la cimbra autoportante o autocimbra. Este equipo de trabajo está formado por una viga de lanzamiento que va a permitir la ejecución de tableros de hormigón en puentes y los viaductos de gran altura, con vanos de gran longitud mediante un proceso constructivo autolanzable y sin la necesidad de apoyarse en el terreno. ¿Sí? Entonces lo que estamos observando en la gráfica es un procedimiento de cimbra autoportante. Sigamos con el siguiente tema, el avance de voladizo. El tablero se apoya en unos puntos fijos a partir de los cuales se establece una progresión de la construcción de manera que se determine las estructuras parciales en voladizo, autoportante o ayudadas por elementos auxiliares. Este procedimiento se puede llevar a cabo mediante carro de avance o mediante vigas autolanzables. ¿Sí? Entonces lo que estamos observando es un proceso de avance en voladizo. Aquí tenemos la misma gráfica, pero donde están observando ustedes el avance en voladizo con los carros de avance, ¿sí? A los extremos. Ahora vamos a ver otro tipo de proceso constructivo. Tenemos los puentes empujados. ¿Qué quiere decir? Es cuando necesitan tener una planta, un trazado recto circular. Su fundamento económico reside en tableros que tengan optimizado el consumo de hormigón y en preparar un parque de fabricación fijo.
en el eje del puente donde se realizan las dovelas de 15 a 20 metros. Una vez enducidos y pretensados, el hormigón se empuja hacia adelante por medio de gatos, con lo que se libera el molde para realizar una nueva dovela. El puente va discurriendo sobre las pilas hasta su terminación, sin necesidad de cimbra que lo soporte. En el caso de tableros metálicos o mixtos, el procedimiento va a ser similar, ¿no? Como ustedes pueden observar, son puentes que se van construyendo prefabricados y se van empujando uno tras otro. Y aquí tenemos una imagen gráfica sobre el procedimiento que estamos explicando, ¿no? Vamos armando por bloque y vamos haciendo el respectivo empuje a través de todos los pilares que se encuentran para lograr la concepción del puente. Sigamos. En la siguiente imagen tenemos el proceso constructivo que se refiere a un puente arco. Únicamente se comentarán los siguientes procedimientos. Vamos a ver. Para este puente en arco se requiere la estructura para hacer la cimbra y que ésta sea estática, como ustedes lo están observando en las imágenes, ¿no? Vista general de la cimbra y todo el andamiaje. Y en la segunda imagen están viendo el detalle de la sección cajón del arco. Esa es otra imagen de la sección de cajón de arco que están observando ustedes del procedimiento para hacer la construcción de la cimbra. Avance del voladizo con rigidez por tirantes, ¿sí? Entonces este es otro tipo de procedimiento. Seguimos viendo. Desde los extremos hacia el centro. Imagen de los dos voladizos y la viga de lanzamiento de dovelas, ¿correcto? Luego estamos viendo en esta imagen lo que es el lanzamiento y la colocación de las dovelas para seguir avanzando de los extremos hasta juntarlos o unirlos en el centro. Y finalmente vemos el puente finalizado en forma de arco. Por ejemplo, en este caso no estamos hablando de un puente que se llama Ricoballo, de una longitud de vano o una luz de 168 metros. Construcción del arco con voladizo compensados. Entonces, cuando estamos viendo el tema de voladizos compensados, vamos a trabajar como lo indica la siguiente gráfica, ¿no? Si bien es cierto, comenzamos de los extremos hacia el medio hasta lograr que estos se puedan juntar. Colocación de las dovelas en arco, luego vamos a ver la colocación de las dovelas central en el arco, luego la construcción de los vanos de aproximación. Finalmente vemos el tema de la colocación del tablero y los tirantes. Y ya vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? 180 metros lineales, este tipo de arco que es el arco Yuyant en Corea del Sur. Construcción de un arco con estabilización por tirantes. Bueno, a continuación tenemos el esquema de las fases de la construcción, ¿no? La primera fase de la construcción donde estamos viendo que se está iniciando de los extremos, utilizando los tirantes. Poco a poco vamos avanzando hacia la parte central, hasta lograr concebir todo el arco en su magnitud y posteriormente sobre eso se coloca el tablero para de una vez finalizar el procedimiento constructivo. Aquí estamos viendo, ¿no? Una construcción en arcos. Obsérvese la sección de hormigón del arco de cajón y cómo está siendo colocado mediante la utilización de los tirantes. Otra imagen, ¿no? Del arco durante el proceso constructivo. Ahora, vamos a ver el tema de puentes colgantes. En el caso de puentes colgantes, las principales fases del proceso constructivo son la construcción de las torres y los contrapesos. Por lo que se refiere a la construcción de las torres, se montan generalmente mediante grúas trepadoras ancladas en ellas que se van elevando a la vez que van subiendo las torres. En cuanto a los contrapesos, tampoco plantean especialmente problemas. Su dificultad radica simplemente en la precisión que requiere la colocación de las piezas metálicas que sirven de anclaje a las piezas que forman el cable. Montaje de los cables principales. En este caso, es la fase de mayor complejidad, pues es la tarea básica para montar los cables, principalmente aquellos que se lanzan primero son los cables auxiliares, cuya finalidad es sostener los cables principales durante la etapa de construcción. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la imagen idealizada, ¿no? Ustedes pueden observar primeramente que ya se han colocado los cables.
Seguimos, ¿no? Como ya hemos colocado todo lo que viene a ser a los cables, vamos a hacer el montaje del tablero. Generalmente se realiza por voladizos sucesivos avanzando la ménsula desde el tirante al siguiente, del que se cuelga. El avance se hace simétricamente desde la torre hacia el centro del vano principal y hacia los extremos. Desde el tablero, una vez construido, nos van montando piezas elevándolas mediante grúas situadas sobre él hasta cerrar el tablero del centro del vano. Otros métodos para el montaje del tablero son la división del tablero en dovelas de secciones completas que se llevan por flotación bajo su posición definida y se elevan a ellas desde los cables principales mediante cables estantes. Una vez situada en su situación definitiva, se cuelgan de los tirantes. Seguimos avanzando. Vamos a ver el tema de los puentes atirantados, ¿sí? Los puentes atirantados son procesos constructivos más habituales, como los siguientes: voladizos sucesivos. ¿Sí? Entonces, en puentes atirantados, uno de los procedimientos constructivos más usuales son los voladizos secuenciales o sucesivos. Es el más conocido y en este sistema las estructuras parciales que se van generando durante todo el proceso están atirantadas, de la misma forma que el puente completo. Aquí, por ejemplo, vemos ese trabajo, ¿no? En el procedimiento constructivo, en una imagen fotográfica. Otro. Construcción sobre apoyos provisionales. Consiste en construir el tablero completo del puente sobre un sistema de apoyo provisional antes de atirantarlo. Terminado el tablero, se montan los tirantes y se le va dando cargas sucesivas hasta dejar el puente en el aire. Seguimos avanzando, ¿no? Tenemos también lo que se refiere al puente cantilever. En este caso, el puente cantilever, tienes que las grandes estructuras cuyo principio es el sistema cantilever se construyen por las técnicas de voladizo sucesivo mediante ménsulas consecutivas que se proyectan en el espacio a partir de la ménsula previa. Un ejemplo de este sistema constructivo es el puente de Quebec, en Canadá, que está situado al oeste de la ciudad y cruza la parte inferior del río San Lorenzo. Se comenzó a construir en el año de 1904 por Mr. Cooper y por errores de cálculo, la parte central del puente se vino abajo en el año de 1907. Tras el colapso intervinieron 3 ingenieros: Bauteller, un ex ingeniero de Canadá; Marcio Fitzmaurice, de Gran Bretaña, que trabajó en la construcción del puente Foote; y Ralph Modjeski, de Chicago. El puente se finalizó en el año de 1917, después de haber sufrido otro accidente en el año 1916. Y aquí estamos observando, ¿no?, cómo han realizado el proceso constructivo de ese puente. Y bueno, eso sería todo lo que corresponde a la presente clase. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Nos vamos a volver a reencontrar posteriormente en la siguiente sesión. Muchas gracias, hasta luego.